Bienvenidos gourmets, hoy os traemos un plato clásico, fácil de preparar y que siempre conquista por su sabor irresistible. Cocinaremos un delicioso estofado de ternera, acompañado de patatas y una salsa jugosa hecha de vino tinto que os hará querer mojar pan sin parar. ¿Verdad que suena espectacular? ¡Comenzamos! Comenzamos preparando la carne. Usaremos unos 600 gramos de ternera especial para guisar o estofar. La salpimentamos bien, asegurándonos de que cada trozo está perfectamente sazonado. Luego pasamos la carne por harina y para evitar grumos usamos un colador para eliminar el exceso. Este truco es clave para obtener una textura perfecta. En una olla grande o cacerola, echamos aceite de oliva y ponemos a calentar a fuego alto. Cuando el aceite esté bien caliente, doramos la carne en pequeñas tandas, asegurándonos de sellarla por todos los lados. Esto ayuda a mantener los jugos y potenciar el sabor. A medida que la carne se dore, la retiramos a un plato hondo para conservar el líquido que suelte. Recuerda, es mejor trabajar en pequeñas cantidades para que el aceite no pierda temperatura. Una vez lista la carne, bajamos el fuego a temperatura media. En el mismo aceite pochamos 3 dientes de ajo picados, una cebolla bien picadita, 3 zanahorias en rodajas no muy gruesas y 2 hojas de laurel. Tras 5 o 7 minutos, cuando las verduras estén tiernas, incorporamos la carne con el jugo que haya soltado. Removemos bien y dejamos que se caliente durante un par de minutos. Añadimos 200 ml de vino tinto, subimos el fuego y cocinamos durante 2 minutos para que el alcohol se evapore. Finalmente, vertemos 400 ml de caldo de carne y mezclamos bien. Aprovechamos para probar y ajustar de sal y pimienta. Nuestro guiso ya va tomando forma. Cuando el caldo comience a hervir, reducimos a fuego medio, cubrimos la olla dejando una rendija y dejamos cocinar unos 40 minutos. Es importante revisar el punto de la carne. Si está dura, cocinamos 10 minutos más, y si está tierna, añadimos ya las 2 patatas cortadas en trozos no muy grandes. Removemos y dejamos cocinar todo entre 10-15 minutos, hasta que las patatas y la carne estén perfectas. Si el caldo se reduce demasiado, podemos añadir más para ajustar. Cuando la patata esté casi lista, agregamos 95 gramos de guisantes, frescos o congelados. Mezclamos y dejamos que el estofado termine de cocinarse. Finalmente, apagamos el fuego, retiramos y dejamos reposar con la tapa puesta durante unos minutos antes de servir. Solo nos queda servir y disfrutar de este delicioso estofado de ternera con patatas, acompañado de su irresistible salsa, una receta que sin duda se convertirá en un clásico en tu mesa. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.